Buenas noches, bendiciones. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre sus vidas. Y bueno, aunque tengo el labio un poco herido por el frío, como podrán ver, pero voy a compartir una porción de la palabra con ustedes para que podamos entender verdaderamente cómo tenemos que actuar, ¿verdad?, ante las situaciones cotidianas en estos tiempos. Y desde que hemos conocido al Señor, todos hemos pasado por situaciones difíciles, abrumadoras, que nos cansan, que nos agotan, que nos debilitan. Pero siempre el Señor ha estado a nuestro lado, nos ha levantado de una forma amorosa como Padre y con una amistad tremenda, porque es un buen amigo y siempre tiene su mano extendida para socorrernos, ¿verdad? Entonces quiero compartir con ustedes lo que está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 2, y voy a compartir estos versículos también de este libro. Y dice así: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y vamos a detenernos aquí, hermanos, en esta parte, y después continuamos. Dice así: la prueba de nuestra fe, ¿qué es lo que tiene que producir en nosotros? Paciencia. Y es algo que al hijo o hija de Dios le cuesta mucho adquirir, paciencia, porque nos han amoldado a que Dios tiene que ser espontáneo a nuestras peticiones, a que Dios, aunque tengamos fe, tiene que responder enseguida lo que anhela nuestro corazón o nuestras necesidades. Y no es así. Dice que esas pruebas que estamos pasando, económica, familiar, de salud, espiritual, tienen que producir paciencia. Y la paciencia también es uno de los frutos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios tiene en nuestras vidas. Es uno de los frutos que quizás no se nombra, pero es uno de los frutos necesarios para poder llevar a cabo la obra de Dios y esperar de Él sus promesas sobre cada uno. Por eso dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa paciencia que nos produce en nosotros, ¿a qué nos lleva? A alcanzar la perfección, no natural o humana, porque no la tenemos, sino en Cristo Jesús, ¿verdad? Que seamos perfectos con la estatura y el nivel de Cristo Jesús, a la estatura del varón perfecto, que fuéramos perfeccionándonos día a día en Él. Y cabales, ¿qué significa la palabra cabal? Una persona centrada, entendida, una persona que medita, que no es apresurada, que va haciendo las cosas con serenidad, ¿verdad? Entonces, una persona cabal es una persona que está centrada en lo que está haciendo y centrada en las decisiones que va a tomar, pero esas decisiones siempre tienen que ser dirigidas por el Espíritu de Dios. Entonces, dice, ¿para qué? Para que no nos falte nada. Acá nos enseña el Espíritu Santo a través de la carta al apóstol Santiago, por parte del apóstol Pablo, que tenemos que ser cabales, entendidos, centrados, no con desatinos, no con cosas alocadas, no, entendiendo la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios y siendo pacientes. Todos los grandes hombres de la antigüedad tuvieron tiempo y paciencia para esperar la promesa de Dios sobre sus vidas. Abraham, Moisés, José, todos los siervos de la antigüedad, David, todos tuvieron un tema sobre la paciencia para poder recibir la promesa de Dios en sus vidas en todas las áreas, la espiritual, la natural, en la provisión, en todo. Y aunque aún muchas veces la provisión no estaba de la forma en que ellos anhelaban, tenían que esperar la provisión de Dios. Entonces, para que entendamos esto, en el capítulo 4, en el capítulo 5, perdón, en el verso 7, nos exhorta esto el Espíritu Santo a través de la carta a Santiago. Dice así: sed pacientes y orad. Un tema que en estos tiempos y de mucho tiempo, ser pacientes y mantenerse en oración es algo que a todos
nos ha costado y a algunos aún les cuesta. ¿Por qué? Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta allí. El Señor quiere, hermanos, que seamos pacientes, que aprendamos a obtener paciencia, a ser mansos, a tener dominio propio, a poder controlarnos las inquietudes que las situaciones provocan en nuestro corazón. Pero una cosa que nos habla aquí el texto que está escrito, o escrito está, como a usted más le parezca bien decirlo, es algo muy importante. Todos los siervos de Dios padecieron. Todos los profetas de Dios padecieron. Todos los apóstoles de la antigüedad padecieron. Y hoy día está lleno de apóstoles, está lleno de profetas que no padecen. No padecen persecución, no padecen hambre, no padecen escasez, no padecen nada. Pero los verdaderos discípulos de Cristo y aún el mismo Señor padecieron. Padecieron por causa de qué? De llevar un mensaje de salvación, de llevar un mensaje de arrepentimiento, de llevar un mensaje de amor, de llevar un mensaje de paciencia, de llevar un mensaje de fe. Padecieron cárceles, persecuciones, muertos, otros despedazados, otros prendidos fuego, porque dice que eran como antorchas vivas. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes y a saber soportar las aflicciones. Dice que tenemos que soportar las aflicciones. Y el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, tenemos una persona que es Cristo Jesús, vive y real, que está sentada a la diestra de Dios Padre. Tenemos el Consolador que le envió luego de que Él ascendió. El Padre envía al Consolador para que nos consuele, nos fortalezca. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el ayuno. Pero lo que nos falta ejercitar a muchos, o lo que nos ha faltado ejercitar a muchos, es la paciencia. El pueblo de Dios se ha convertido en un pueblo impaciente como lo fue el pueblo en la antigüedad. Eran impacientes. No querían caminar en el desierto. No querían que tener todo ya. Estaban cansados de comer el maná. Y Dios les manda codornices. Muchos murieron atragantados. Estaban cansados de padecer sed. Estaban cansados de padecer calor. Estaban cansados de padecer frío. Y el pueblo de Dios hoy día, mayoritariamente, no tienen la paciencia para soportar las aflicciones como Dios quiere que las pasemos. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra fe sea capacitada en la paciencia a través de las aflicciones. Algunos quizás digan: pero es un Dios cruel. No, no es un Dios cruel. Es un Dios que nos capacita. Porque usted póngase a pensar, hermano y hermana, en estos tiempos que estamos viviendo, si usted no tiene paciencia, si yo no tengo paciencia, si no pongo mi fe, la cual me ejercita y me fortalece la paciencia, ¿cómo voy a poder soportar todo lo que venga? Si Él lo permite, no voy a poder soportar. Voy a claudicar, o van a claudicar, y se van a rendir al enemigo por un pedazo de pan o por un plato de lentejas, ¿verdad? Se van a rendir, ¿por qué? Porque no van a tener confianza y no van a saber ser pacientes. La paciencia es una virtud, la paciencia es un don, la paciencia es un fruto que debe ser ejercitado mediante la fe. Y dice: cuando os halléis en diversas pruebas,
tened paciencia. No dice que no vamos a tener pruebas, vamos a tener pruebas, pero tenemos que ser pacientes. Entonces, en esta noche yo te invito, te animo a que ejercites la paciencia con la oración, a que ejercites la paciencia en una relación íntima con Dios. ¿Para qué? Para que puedas soportar las pruebas, las actuales y las que van a venir. Así que esta noche yo te bendigo, medita en esta palabra que está en Santiago, capítulo 1, ¿verdad? Santiago, capítulo 1, verso 2, perdón que no me ven bien, y Santiago, capítulo 5, verso 7 al 11. Medita en la palabra, escudriña la palabra, intima con el Señor en lo secreto, y Él te va a capacitar en la paciencia. Que Dios te bendiga ricamente.